Mi hermana se rió de mi tiendita. Al día siguiente necesitó mi firma para no perderlo todo yo solo. Sonreí. Tu tiendita patética. Mi hermana se rió durante la cena familiar. Ahora soy yo. Pero cuando intentó cerrar el contrato más importante de su carrera al día siguiente se bloqueó. Lo que faltaba era mi firma, la verdadera dueña de su empresa. El resultado, el cristal, las copas de vino tintinearon. Mientras mi hermana Alejandra alzaba su cuarto brindis de la noche por el éxito, declaró su pulsera de marca reflejando la luz del candelabro y como prueba de que el trabajo duro y la ambición sí valen la pena. Yo estaba sentada discretamente en la otra punta de la enorme mesa del comedor de nuestros padres saboreando mi única copa de vino, la misma mesa donde hace 20 años teníamos cenas familiares sencillas antes de que Alejandra descubriera su vocación en el mundo corporativo. Ay, Emma. Se giró hacia mí con esa sonrisa condescendiente de siempre. Casi me olvidó que estabas ahí todavía. Con esa tiendita de artesanías en el centro. Restauración de muebles antiguos, corregí en voz baja. Aunque sabía que a ella no le importaba la diferencia. Pues sí, sigo con eso. Restauración, repitió con una risita aguda y ensayada. Ay, qué lindo que sigas arreglando sillas viejas mientras yo me convierto en la CEO de Industrias Márquez. Nuestra madre le sonrió con orgullo. Siempre fue fan del éxito corporativo de la hija mayor, celebrando cada ascenso como si fuera fiesta nacional. Alejandra cerró otra adquisición importante hoy. Anunció a todos en la mesa el negocio más grande en la historia de la empresa. Mañana es la firma final, completó Alejandra acomodándose el blazer de Chanel. Después de eso, Industrias Márquez será la mayor fabricante de muebles del norte de México. La ironía no se me escapó mientras yo restauraba muebles antiguos con dedicación y técnica aprendida durante años. Alejandra producía muebles baratos que apenas duraban 6 meses. Bueno, nuestro padre alzó la copa. Al menos una de nuestras hijas sí entiende de negocios. Pensé en la carpeta dentro de la caja fuerte de mi oficina. Los documentos que harían del día siguiente inolvidable, pero solo sonreí y tomé otro sorbo de vino. En serio, Emma, continuó Alejandra, claramente disfrutando de su propio éxito. ¿Cuándo vas a dejar esa tiendita patética y conseguir un trabajo de verdad? Puedo encontrarte algo de principiante en Márquez, quizás en la mensajería, bromeó nuestro primo. La tía Patty negó con la cabeza. Con lástima, Emma querida, tu hermana tiene razón. Ya es hora de pensar en tu futuro. Si tan solo supieran hace 10 años, mientras Alejandra aún subía escalón por escalón en la empresa, yo descubrí mi pasión por restaurar muebles. Casi por casualidad encontré un antiguo escritorio victoriano en una venta de garaje, su belleza escondida bajo años de abandono. Algo en él me llamó la atención. Pasé semanas estudiando técnicas de restauración, aprendiendo sobre maderas, estilos y métodos de conservación. Cuando finalmente le devolví a esa pieza su esplendor original, supe que eso era lo que quería hacer, pero no se trataba solo de arreglar. Vi algo más grande, una forma de preservar la historia y al mismo tiempo construir un futuro sostenible. Abrí mi tienda Tesoros del Tiempo con mis ahorros y un pequeño préstamo de nuestra abuela, la única en la familia que creyó en mi sueño. Tu hermana corre tras el dinero, me dijo antes de partir, pero tú, mi querida, corres tras la excelencia. Recuérdalo. Lo que nadie en mi familia sabía, ni siquiera se molestaron en averiguar, era que Tesoros del Tiempo era solo la fachada pública de mi verdadero negocio. Detrás construí una red de artesanos, coleccionistas e inversores con la misma visión que yo. No solo restaurábamos muebles, preservábamos piezas históricas, asesorábamos museos y discretamente adquiríamos empresas de muebles en apuros. Una
De ellas era la propia Industrias Márquez hace 5 años cuando Alejandra aún era gerente la empresa. Estaba al borde de la quiebra, el antiguo cundió el negocio con decisiones pésimas y materiales de baja calidad. Vi una oportunidad a través de empresas fachada y negociaciones discretas. Compré el control accionario de Márquez, pero en lugar de presentarme como dueña me mantuve en las sombras, observando al consejo nombrar una nueva dirección, incluida mi ambiciosa hermana Alejandra. Nunca supo que cada decisión, cada ascenso, cada fusión que lideró necesitó de mi aprobación. Su meteórico ascenso a la presidencia no fue tan independiente como ella pensaba, y ese gran contrato del que no paraba de hablar durante la cena requería la firma de la mayor accionista de la empresa. Yo. ¿Sabes cuál es tu problema, Emma? La voz de Alejandra cortó mis pensamientos. Ya iba por su 5ª copa. Y las palabras salían un poco arrastradas. No tienes visión, te conformas con ser pequeña arreglando cosas rotas mientras yo construyo un imperio. Nuestra madre asintió. La Ale siempre fue la más ambiciosa. Pensé en el viejo libro contable en mi oficina, el que prueba mi propiedad no solo de Márquez sino de otras 6 grandes fabricantes en todo el país. Mi tiendita era solo la punta del iceberg. Tal vez tienes razón, dije levantándome. Ya es tarde y tengo una reunión importante mañana temprano. Alejandra volvió a reír. Por fin vas a vender esa tiendita polvorienta. Tomé mi abrigo, conteniendo la sonrisa. En realidad voy a una ceremonia de firma de una gran adquisición corporativa. Debería ser interesante. No me digas que vas a servir café en mi firma mañana, se burló Alejandra, derramando un poco de vino. Nuestro padre frunció el ceño. Emma, no vayas a hacer el ridículo en el gran momento de tu hermana. Jamás, murmuré caminando hacia la puerta. Nos vemos mañana. En el camino de regreso a casa pensé en lo que me esperaba por la mañana. Los abogados estarían allí a las 9. Los papeles estarían listos, todo en su lugar para el mayor negocio en la historia de Márquez, con una pequeña excepción en mi caja fuerte junto a las fotos antiguas de la abuela y la llave original de aquel primer escritorio estaban los documentos que probaban que la empresa era mía. Mañana Alejandra descubriría lo que es el verdadero éxito. Aparqué frente a casa sonriendo al imaginar su cara al darse cuenta de que la hermanita patética era dueña no solo de la empresa sino de la mitad del sector que ella creía dominar. A veces las tiendas más pequeñas guardan los secretos más grandes. La mañana siguiente la sala de reuniones de Industrias Márquez vibraba de expectativa. Llegué temprano y me acomodé discretamente en un rincón, lista para presenciar el espectáculo. Ejecutivos con trajes caros comenzaron a entrar, seguidos por abogados con portafolios de cuero. Alejandra fue la última en llegar, desfilando con un traje de diseñador que probablemente costaba más que el salario mensual de mucha gente. Todos listos, anunció tomando su lugar en la cabecera de la mesa. Hoy Industrias Márquez hace historia. No sé si alguna vez habéis sentido esa mezcla de vértigo y satisfacción al ver cómo todo encaja, como si cada pieza del rompecabezas de tu vida finalmente encontrara su lugar. Así me sentí aquella mañana en la sala de juntas de Industrias Márquez. El sol de Madrid se filtraba por las amplias ventanas iluminando la mesa de roble donde se decidiría el futuro de la empresa. Los ejecutivos, vestidos con trajes impecables, murmuraban entre ellos, ajenos a lo que estaba a punto de suceder. Alejandra entró con su habitual aire de superioridad, saludando con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Se sentó en la cabecera de la mesa como si aún tuviera el control. Buenos días a todos. Hoy es un día histórico para Industrias Márquez. Los murmullos cesaron. Todos esperaban la firma del contrato que consolidaría la expansión de la empresa, pero entonces me levanté. Disculpad,
La interrupción, dije con voz firme, pero creo que hay algo que debéis saber antes de continuar todos. Los ojos se volvieron hacia mí, Alejandra frunció el ceño. ¿Qué estás haciendo, Emma? Saqué un sobre de mi bolso y lo coloqué sobre la mesa. Aquí están los documentos que prueban que soy la accionista mayoritaria de Industrias Márquez. Un murmullo recorrió la sala. Alejandra se puso de pie pálida. Eso es imposible. Los abogados presentes revisaron los documentos tras unos minutos que parecieron eternos. Uno de ellos asintió. Es cierto, Emma es la propietaria mayoritaria. El silencio se hizo aún más denso. Alejandra me miró con incredulidad. ¿Cómo pudiste? Mientras tú te burlabas de mi tienda patética, yo construía un imperio desde las sombras. La reunión terminó abruptamente. Alejandra salió sin decir una palabra. Yo me quedé observando cómo los ejecutivos me miraban con una mezcla de respeto y temor. Esa noche en mi apartamento recibí una llamada. Emma, soy mamá, necesitamos hablar. Su voz sonaba tensa. ¿Sobre qué? Sobre lo que has hecho. Has humillado a tu hermana delante de todos. Solo he revelado la verdad. Has destruido a tu familia. Colgué sin responder. Sabía que este era solo el comienzo. Al día siguiente recibí una carta anónima, dentro una foto de mi abuela con una nota. Hay secretos que aún no has descubierto. Lo primero que pensé al ver aquella foto fue: ¿quién sabía lo suficiente como para enviármela ahora, justo después de todo? La imagen de mi abuela Carmen, con esa sonrisa serena y ojos que parecían ver más allá de lo evidente, no me dejaba en paz. Tenía la misma expresión que recuerdo de mi infancia cuando ella me decía: hay cosas que nos enseñan, se heredan. La nota manuscrita detrás de la fotografía no tenía firma, pero el papel tenía olor a polvo viejo y madera, como los muebles que yo solía restaurar. Decía simplemente: busca en el Arcón Verde Casa de Gredos antes de que alguien más lo haga. La Casa de Gredos era la antigua finca de mi abuela, una propiedad que había pasado desapercibida en los registros familiares. Después de su muerte, Alejandra nunca se interesó por ella. Estaba demasiado ocupada ascendiendo en la empresa y comprando apartamentos en Salamanca. Esa misma tarde tomé el coche y conduje durante casi 3 horas. El camino hacia Gredos me hizo recordar veranos llenos de sol, olor a campo y las manos de mi abuela acariciando mis mejillas después de jugar en el jardín. Cuando llegué, la casa seguía de pie, aunque cubierta de hiedra y silencio. El candado oxidado cedió tras unos minutos de insistencia. El Arcón Verde estaba en la guardilla, exactamente donde lo recordaba. Era pesado y antiguo, con herrajes desgastados. Lo abrí con cierto temblor en las manos. Dentro encontré un fajo de cartas atadas con una cinta azul, un cuaderno de tapas de cuero, y un sobre con el sello de Industrias Márquez. El cuaderno era un diario, el diario de mi abuela, 1974. Hoy he decidido ocultar la verdad por el bien de la familia, pero sé que un día alguien leerá esto y entenderá. Leí durante horas el diario. Revelaba que Carmen, mi abuela, había sido la verdadera fundadora de la empresa, aunque fue su marido, mi abuelo Julián, quien puso su nombre en los papeles. Ella fue la mente detrás de las técnicas del diseño original de la visión ecológica que alguna vez tuvo Industrias Márquez, pero en los años 70. Una mujer no podía figurar al frente de un negocio así sin ser ridiculizada. El golpe más duro vino después, en 1982, tras una fuerte discusión. Mi abuela descubrió que Julián había desviado fondos de la empresa hacia cuentas ocultas y que su suegro, el padre de mi madre, había pactado con un político corrupto para garantizar contratos ilegales. Ella se enfrentó a él, pero fue silenciada. A cambio, le ofrecieron mantener su parte en secreto si abandonaba la dirección. Ella aceptó por miedo a lo que podría pasarle a su familia. Me arrebataron mi empresa, pero algún día alguien con mi sangre la
Recuperará y cuando lo haga encontrará esto. Amaneció mientras cerraba el diario. Me senté en el porche mirando los primeros rayos del sol y preguntándome cuánto más estaba enterrado bajo años de silencio. Regresé a Madrid con todo en una caja que escondí en una habitación secreta detrás de mi oficina en Tesoros del Tiempo. Nadie debía saber que yo ahora sabía todo, nadie excepto una persona. Sara. Ella fue la mejor amiga de mi infancia y la única que sabía cuánto adoraba a mi abuela. La había perdido por culpa de Alejandra, que en el colegio la acusó falsamente de robarle una pulsera y logró que mis padres la vetaran de nuestra casa, pero Sara, según había visto hace poco en redes, ahora era directora de arte de un museo en Sevilla. Le escribí, no supe qué decir más que tengo algo que puede interesarte, es sobre Carmen y sobre nosotras. Me respondió en menos de una hora, nos vemos el sábado. Donde empezó todo el sábado, eso quería decir la plaza de Lavapiés donde solíamos jugar de niñas. Algo me decía que lo que encontraría ahí sería tan poderoso como lo que descubrí en Gredos. Lo que no esperaba era ver la figura que se acercaba junto a Sara. Alejandra, y lo peor, estaba llorando. Me quedé paralizada, en parte por el frío madrileño de esa mañana de sábado, en parte porque no entendía qué hacía Alejandra allí. Sara la sujetaba del brazo con cuidado, como si supiera que cualquier paso en falso podría hacerla estallar. Hola Emma, dijo Sara primero con una sonrisa cautelosa. Mi mirada se fue inmediatamente a Alejandra. Su rostro no era el mismo de la sala de juntas ni el de las cenas de familia. Estaba más pálida, sin maquillaje, con las ojeras marcadas y el cabello recogido con prisa, pero lo más desconcertante eran sus ojos. Había algo roto detrás de ellos, algo casi humano. Antes de que digas algo, intervino Sara, quiero que me escuches. Escuchar que exactamente. Mi voz salió más seca de lo que pretendía. ¿Por qué estás aquí con ella? Sara respiró hondo, como si llevara días ensayando aquella frase. Porque hace 2 noches Alejandra apareció en la puerta de mi apartamento llorando. No sé cómo consiguió mi dirección, pero me rogó que le ayudara a entender lo que está pasando. No con la empresa, contigo. Alejandra levantó la mirada. Por fin. Sé que no merezco ni un minuto de tu tiempo, Emma, pero yo no sabía nada ni sobre la abuela, ni sobre la propiedad de la empresa, ni siquiera que tú eras tan inteligente. La última parte la dijo con una risa ahogada, como si se odiara por tener que admitirlo. Yo pensaba que siempre fui la lista, la fuerte, la que tenía visión, pero la verdad es que solo era arrogante. Y tú jugaste el juego mejor que yo. Esto no es un juego, respondí más calmada que furiosa. Nunca lo fue. Sara puso una mano en mi brazo. Escucha, Emma, lo que descubriste en Gredos puede cambiar más que tu historia, puede cambiar la historia de la empresa, y yo creo que eso es algo que debemos sacar a la luz. Debemos repetir. Sara asintió. Quiero ayudarte a montar una exposición, un homenaje a Carmen, no solo como restauradora, como la verdadera fundadora de Industrias Márquez. Tengo contactos en el Museo Nacional de Artes Decorativas. Podemos hacerlo allí con documentos, fotos, piezas restauradas. Alejandra bajó la mirada. Y si me dejas, yo también quiero estar ahí, aunque sea barriendo el suelo. Quiero limpiar algo de todo lo que destruí. Era tan extraño verla así, tan diferente. Por un momento recordé cuando éramos niñas, y ella me enseñaba a montar en bici. Esa Alejandra ya no existía, pero quizás en este desastre había quedado algo de ella que merecía redención. No sé si puedo perdonarte, le dije, pero puedo dejarte intentarlo una vez, solo una. Ella asintió con lágrimas en los ojos. Gracias, no lo desperdiciaré. Los días siguientes fueron frenéticos. Sara y yo trabajamos codo con codo para seleccionar los objetos, escanear cartas, restaurar piezas emblemáticas de los primeros años de Industrias Márquez. Alejandra venía todos los días ayudando en
Lo que podía sin lujos, sin títulos, nadie la reconocía, y eso parecía liberarla una tarde al revisar unas carpetas que mi abuela guardaba bajo llave. Encontré algo inesperado, una foto en blanco y negro de Carmen estrechando la mano de un hombre en una fábrica con una leyenda detrás: contrato firmado. 1975, empresa subsidiaria de Márquez. Lo extraño era el logotipo de la otra empresa, una antigua compañía de muebles sostenibles que había quebrado años después, pero en los márgenes del papel aparecía el nombre del suegro de mi madre, el mismo que había traicionado a Carmen. Sara, dije, mostrándole el papel, y si la caída de esa empresa no fue un accidente, y si alguien quiso borrar todo lo que tuviera el sello de Carmen. Sara me miró con gravedad. Tenemos que investigar esto va mucho más allá de lo que pensábamos. Y justo en ese instante sonó mi teléfono. Era un número desconocido. Al contestar, una voz masculina seca y firme pronunció: señorita Emma, deje de escarbar en el pasado por su bien. No colgué el teléfono de inmediato, me quedé en silencio esperando que la voz dijera algo más, pero al otro lado solo había estática y luego el clic seco de alguien colgándome. Quedé con el móvil en la mano mirando fijamente la pantalla como si pudiera encontrar respuestas en los píxeles muertos. Sara se acercó. ¿Quién era? No sé, pero me advirtieron que dejé de escarbar en el pasado. Vi cómo su rostro cambiaba, no de miedo sino de determinación. Eso solo confirma que estamos en el camino correcto, dijo con firmeza. Pero yo no estaba tan segura. Me invadió una sensación que no sentía desde hacía años: vulnerabilidad. No solo por mí, sino por todo lo que habíamos construido. Y si tocar estas heridas antiguas no solo removía el pasado, sino que volvía a dar poder a quienes lo enterraron. Aún así, al día siguiente fui al Archivo Histórico de Madrid con Sara. Usamos el nombre de Carmen y el de la subsidiaria que aparecía en la foto: Muebles Sostenibles Ibéricos. Sa, el archivista, un hombre mayor con olor a tabaco y chaquetas de lana gruesa, nos trajo varios legajos polvorientos. Pasamos horas revisando papeles con actas de fundación, transacciones e informes, hasta que lo encontramos: un documento interno con una nota manuscrita: transferir activos a Fondo Márquez Aurora, antes del cierre simulado. Coordinar con JPM, mi abuelo Julián Pérez Márquez. El cierre de la empresa no había sido una quiebra como nos contaron, fue un desmantelamiento calculado para absorberla silenciosamente bajo la marca Márquez, eliminando los rastros de la influencia de Carmen y de sus socios visionarios. Sentí como mi estómago se apretaba. Mi familia no solo había silenciado a mi abuela, había robado su trabajo, su legado, su historia. Emma, dijo Sara con voz baja, esto puede cambiarlo todo, pero también puede hacerte un objetivo. Ya soy un objetivo, dije, y si quieren guerra la tendrán, pero con mi estilo. No iba a dejarme intimidar como lo hizo Carmen. Esta vez la verdad iba a salir a la luz, no desde el resentimiento, sino desde la restauración, no desde el escándalo, sino desde la exposición. Alejandra nos escuchó en silencio cuando le contamos. ¿Estás segura de que quieres hacer esto público?, preguntó nerviosa. ¿Puede destruir lo que queda de la imagen de la empresa y de nuestra familia? La miré todavía sin decidir si verla como enemiga o aliada. Tú construiste una imagen, yo voy a construir una verdad. Ella bajó la mirada, no dijo nada. La noche siguiente, mientras trabajaba sola en mi taller restaurando una mesa isabelina para la exposición, noté algo raro: una figura reflejada en el vidrio de la vitrina. Me giré rápido, no había nadie, pero sobre la mesa había una carpeta que yo no había dejado allí. Al abrirla encontré copias de correos electrónicos entre directivos actuales de Industrias Márquez. Hablaban de maniobras para deslegitimar la nueva dirección. Me
Llamaban la impostora de las sillas. Había un correo particularmente preocupante, era reciente, muy reciente. Si no conseguimos eliminar legalmente a Emma Márquez, usaremos la estrategia Aurora como con Carmen. Que parezca un accidente. Sentí un escalofrío que me congeló la espalda. No solo estaban intentando desacreditarme, estaban dispuestos a hacer lo mismo que hicieron con mi abuela o peor. Tomé la carpeta y corrí a casa de Sara. No podía quedarme sola esa noche, Emma dijo cuando le mostré. Todo esto es muy serio, podrías estar en peligro real, lo sé, pero si me detengo ahora pierdo más que la empresa, pierdo la historia de Carmen, la mía, la de todas las mujeres que fueron calladas por hombres con apellidos largos. Sara asintió, se acercó, me abrazó con fuerza, y luego dijo algo que se quedó grabado en mi piel. Entonces haremos ruido del bueno. Al día siguiente pedí una reunión extraordinaria del Consejo de Administración y para mi sorpresa quien pidió estar presente fue mi madre. La última vez que mi madre pidió asistir a una reunión de empresa fue en 1999 cuando papá todavía dirigía Industrias Márquez y Alejandra era apenas una estudiante de economía con ínfulas de grandeza. La recuerdo vestida de verde oliva con pendientes discretos y esa manera de cruzar las piernas como si todo en su mundo estuviera perfectamente controlado, pero ahora al verla entrar en la sala de juntas del edificio en Gran Vía no vi poder, vi rigidez, un rastro de inseguridad bajo su abrigo de alpaca y su moño impecable. Me saludó con un beso seco en la mejilla como siempre. Gracias por permitirme estar aquí, dijo. No lo he permitido, solo no lo he impedido, le respondí. Todos los miembros del consejo estaban presentes, algunos me evitaban la mirada, otros parecían ansiosos, esperando un fallo, una grieta. Alejandra, sentada al fondo, no decía una palabra antes de empezar. Intervine, quiero que sepan que todos los documentos que prueban el desmantelamiento fraudulento de una empresa asociada en los años 70 y la participación directa de miembros de esta familia serán entregados a los medios esta misma semana junto con una solicitud formal de reapertura del caso. El silencio fue absoluto. Un directivo de apellido Larraín con el ceño fruncido tomó la palabra. ¿Es consciente de lo que está insinuando, señora Márquez? Acusar a fundadores históricos de prácticas delictivas sin pruebas judiciales. Le lancé la carpeta sobre la mesa, se abrió y dejó ver copias de contratos, cartas firmadas, incluso registros de cuentas ocultas. Estoy más que consciente. Lo que no entiendo es por qué nadie más lo estaba. La tensión era tan densa que podía cortarse con una espátula de restauración. Mi madre se levantó entonces, se dirigió al centro de la sala y se paró junto a la ventana mirando hacia la calle. No estoy aquí para defender a tu abuelo ni para cuestionar lo que hayas descubierto. Estoy aquí porque tengo que confesarte algo. La sala se quedó en vilo. Yo sabía, dijo aún de espaldas, sabía que tu abuela había sido silenciada, sabía que Julián la había traicionado y no dije nada. Mi corazón se detuvo por un segundo. ¿Cómo pudiste?, murmuré, porque no quería perder mi lugar en esta familia, porque estaba embarazada de ti cuando todo ocurrió y porque preferí proteger a tus hermanas de una guerra sucia que solo nos iba a arrastrar a todos, así que te callaste y la dejaste morir con esa verdad clavada en el pecho. Sí, respondió, y me lo reproché cada día. Desde entonces me senté, sentía que el suelo bajo mis pies se deshacía como madera podrida. Alejandra se levantó lentamente. También sabías que papá manipuló las acciones para que yo creyera que me las había ganado. Mi madre asintió. Todo fue un teatro para mantenernos bajo control, y ahora es hora de que todo eso se acabe. La reunión terminó sin una votación. Nadie tenía el valor de oponerse en voz alta, al menos no aún, pero los rostros lo decían.
Todo habían perdido el miedo, o mejor dicho lo habían desplazado. Ahora el miedo tenía mi rostro. Esa noche no dormí, volví a mi apartamento y me puse a repasar los informes de seguridad de la empresa. Noté algo que antes me había pasado por alto: una serie de transferencias menores pero constantes hacia una cuenta de una consultora en Valencia. La consultora no tenía empleados registrados ni oficinas, solo un nombre: Aurora Gestión Estratégica. Aurora, como en la nota del archivo, la misma estrategia que usaron contra Carmen. Decidí viajar a Valencia al día siguiente, pero cuando llegué la fachada del supuesto despacho era una fachada literal. Detrás de la puerta solo había una habitación vacía con una cámara de vigilancia oculta en la esquina y un papel en el suelo. Era una fotografía. Mi coche aparcado frente a mi taller. Al dorso solo una palabra: ojo. Nunca he sido una mujer temerosa. Ni siquiera cuando abrí Tesoros del Tiempo con apenas 26 años y un préstamo de la abuela que escondí del resto de la familia, ni cuando dormía en la trastienda porque no podía pagar el alquiler de mi piso y el local a la vez. Pero aquella noche, al regresar de Valencia por primera vez en mucho tiempo, me temblaban las manos. La foto, la advertencia, todo apuntaba a que alguien me estaba vigilando, y esa palabra ojo no era una sugerencia, era una amenaza. Encendí todas las luces del apartamento, revisé cada habitación, incluso detrás de las cortinas. Cerré las ventanas con doble seguro. El eco de mis pasos resonaba como si estuviera caminando por un museo vacío. Sara me llamó 2 veces esa noche. No contesté, solo podía pensar en lo mismo. ¿Hasta dónde están dispuestos a llegar para proteger sus secretos? A la mañana siguiente pedí a un antiguo cliente mío, Ramiro, restaurador de vitrales góticos y ocasionalmente experto en seguridad electrónica, que revisara mi taller. ¿Crees que hay cámaras aquí?, le pregunté mientras él caminaba por la sala con un detector en la mano. Hoy en día hasta los marcos de fotos pueden espiarte. No me extrañaría nada. No tardó mucho. Encontró 2 micrófonos escondidos, uno bajo una de las vitrinas y otro en el respaldo de una silla que Alejandra había ayudado a colocar la semana pasada. Mi cuerpo se tensó como si un resorte invisible me atravesara la espalda. ¿Crees que fue ella? Ramiro me miró serio, pero con la prudencia de quien sabe lo que implican ciertas suposiciones. No lo sé, Emma, pero quien lo hizo tenía acceso, y sabía lo que buscaba. Esa noche fui yo quien buscó a Alejandra. Nos vimos en un café discreto en el barrio de Arganzuela. Ella llegó con un abrigo largo, gafas oscuras y una tensión en el cuerpo que no había visto ni siquiera durante la caída. ¿Qué pasa?, preguntó en cuanto se sentó. Saqué del bolso uno de los micrófonos. ¿Esto te suena? Alejandra palideció. ¿Qué? ¿Me estás acusando de ponerte escuchas? Solo estoy preguntando si sabías que alguien las puso aquí en mi taller donde pasaste horas conmigo. No fui yo, Emma, por Dios, después de todo lo que ha pasado. ¿De verdad crees que tengo alguna razón para seguir jugando sucio? No sé qué pensar, pero alguien me está siguiendo y alguien sabe todo lo que estamos haciendo. Ella bajó la voz. No me mires así. Si he escuchado rumores desde hace semanas. El grupo Aurora no es nuevo, está formado por 3 accionistas minoritarios, antiguos amigos de papá. Todos juraban lealtad a la familia Márquez, no a la empresa, y no quieren verte triunfar. ¿Y qué pretenden? O destruirte o integrar, pero solo si cedes, solo si les devuelves el control. Nos quedamos en silencio. Entonces no tengo opción, dije. Por fin tendré que exponerlos también. Si haces eso, esto ya no será solo una venganza familiar, será una guerra empresarial, y una muy sucia. Ya lo es. Nos separamos sin abrazos ni promesas. No sabía si podía volver a confiar en Alejandra, pero intuía que el enemigo no era ella, era algo mucho más profundo, más antiguo, un cáncer que llevaba décadas en el corazón de mi
Apellido. Esa noche al volver al taller encontré la puerta entreabierta, no forzada, no rota, como si alguien hubiera entrado con llave dentro. Nada estaba fuera de lugar salvo una única cosa en el centro del taller. Sobre la primera mesa que restauré en mi vida había una caja de madera y dentro un mechón de pelo blanco atado con una cinta azul. No lo toqué ni siquiera al principio, me quedé de pie frente a la caja como si mover un músculo pudiera hacerla estallar. El mechón de pelo, perfectamente atado con esa cinta azul, era idéntico al que mi abuela Carmen usaba en el moño cuando me enseñaba a lijar superficies delicadas. Lo recordaba con precisión quirúrgica, incluso el olor a lavanda que parecía flotar desde la caja. Mi primer pensamiento fue irracional: ¿y si es de ella? ¿Y si alguien profanó algo sagrado? Llamé a Sara. No abras nada más, me dijo sin titubear, estoy yendo para allá. Mientras la esperaba intenté controlar mi respiración. Cada sombra en las paredes del taller me parecía una amenaza. Me obligué a observar con atención. Nada más había sido tocado, ni una silla movida, ni una vitrina fuera de lugar, solo esa caja en el centro del escenario como un mensaje. Cuando Sara llegó me abrazó sin decir palabra, luego abrió la caja con guantes que traía consigo. Como si intuía que aquello era más que simbólico. En el fondo, bajo el mechón, había una carta. Carmen, fue un error, tú eres un problema, firmado murmuré. Podría ser cualquiera, dijo Sara. Alejandra, Aurora, alguien más, pero ahora tenemos una cosa clara, no es solo una cuestión empresarial, es personal. Tomamos fotos, guardamos la carta en una bolsa hermética y llevamos todo a un contacto suyo en el Ministerio de Cultura, que tenía experiencia en crímenes patrimoniales. Mientras tanto, decidimos acelerar la exposición, no solo por seguridad, porque ya no se trataba solo de memoria, se trataba de justicia. Las semanas siguientes fueron frenéticas. El Museo Nacional aceptó nuestra propuesta y nos dio una fecha: 15 de diciembre. La muestra se llamaría El legado silenciado. Carmen Márquez y el arte de restaurar la historia. Sara y su equipo se encargaban del montaje, yo de las piezas. Alejandra, para sorpresa de todos, trabajaba codo a codo sin quejarse, a veces en silencio, a veces con lágrimas que disimulaba mal. Una tarde, mientras clasificábamos unas piezas, rompió ese silencio. Emma, ¿recuerdas cuando papá murió? Claro, respondí. ¿Tú leíste el discurso? Mamá lloró como si el mundo se acabara. Yo me quedé sentada al fondo. Nadie me llamó al altar. Ese día encontré algo. Se levantó, fue hasta su bolso y me entregó un pequeño cuaderno de tapas negras. Estaba en el despacho de papá. Lo escondía en la base falsa del armario de whisky. Lo abrí. Era un diario fechado en los años 90. Aurora me pidió silenciar a Carmen para siempre. Me negué, no podía ir tan lejos, pero acepté cederle la dirección si se mantenía callada. Carmen no habló, pero nunca me miró igual, y eso fue peor. Mi estómago dio un vuelco. Alejandra respiró hondo. Papá no era inocente, pero al menos no fue el más cruel. ¿Y Aurora? ¿Quién es realmente una mujer?, respondió una socia fundadora silenciada igual que Carmen, pero que se vendió al poder. Vive en Galicia, tiene ahora más de 80 años, y según una fuente aún tiene parte de las acciones de la empresa bajo nombres falsos. La miré fijando mis ojos en los suyos. Vamos a verla. A Galicia sí, si todavía está viva, ella tiene las respuestas, y yo las quiero todas. Y si también nos está esperando, entonces que nos mire a los ojos mientras le arrancamos el silencio. Esa misma noche compramos los billetes de tren. No le conté a mamá ni a los abogados, ni siquiera a Sara. Solo sabía que había una ventana estrecha para actuar y no pensaba dejar que se cerrara. El tren salió al amanecer y mientras el paisaje del norte de España pasaba veloz por la ventanilla pensé en lo que
Había dicho mi abuela una vez cuando tenía solo 9 años y le pregunté por qué restauraba muebles rotos en vez de comprar nuevos, porque los nuevos esconden poco pero los viejos guardan secretos que quieren ser contados. En la estación de Ourense, una mujer con bastón y gafas oscuras nos esperaba en el andén y detrás de ella 2 hombres en traje sin expresión. No sabría decir si fue el aire húmedo de Galicia, el eco metálico de la estación de Ourense, o la presencia helada de aquellos 2 hombres en traje, pero algo en mi cuerpo gritó peligro. La mujer de gafas oscuras, apoyada en un bastón de marfil tallado, no se movió ni un centímetro. Al vernos parecía una estatua, una figura detenida en el tiempo. A su lado los 2 hombres cruzaban los brazos con una sincronización demasiado precisa para ser casual. Alejandra me miró de reojo, segura de esto ya no hay vuelta atrás. Nos acercamos con paso firme. Al llegar a escasos metros, la mujer habló sin levantar la cabeza. Así que tú eres la nieta de Carmen. Su voz era como una catedral en ruinas aún imponía, aunque se notaban las grietas. Y usted debe ser Aurora. Levantó el rostro y por un instante me encontré con unos ojos grises que no contenían ni rastro de culpa, solo cálculo. Fuiste muy lista, niña, más que tu madre, más que tu padre, incluso más que Carmen, y eso ya es decir algo. ¿Por qué lo hizo?, pregunté sin rodeos. ¿Por qué destruirla? ¿Por qué silenciarla si compartían la misma visión? Aurora hizo una mueca. No sabría decir si era sonrisa o desprecio, porque Carmen creía que podía cambiar el mundo con ideales. Yo entendí antes que ella que para sobrevivir había que jugar sucio. Ella quiso restaurar muebles imperios y ahora el imperio que construyeron se desmorona, dije con cada verdad que sale a la luz. ¿Verdad, bufón? No hay verdad, niña, solo narrativa, y hasta ahora tú has ganado terreno, pero no olvides. El poder tiene memoria y guarda rencor. No me asusta, no, pero deberías. Aurora hizo una seña. Los 2 hombres se giraron hacia nosotras. Mi corazón se aceleró. Alejandra dio un paso adelante como si su cuerpo pudiera protegerme, pero Aurora levantó la mano. No he venido a hacerte daño aún, no, solo quiero entregarte algo. Sacó de su bolso una pequeña caja metálica. Me la atendió. Esto es lo último que queda del pacto original. Carmen nunca lo supo, pero ahora tú deberías abrir la caja. Dentro había una llave antigua y un papel doblado. Almacén 13, Puerto de Vigo, contenedor C. ¿Qué hay ahí?, pregunté sin dejar de observarla. El comienzo y el final de la historia. Lo demás tendrás que decidir si quieres verlo con tus propios ojos. Sin decir más, Aurora se giró y se alejó, los hombres escoltándola como si fuera una reina saliendo de escena. No dijimos nada hasta que la vimos desaparecer. ¿Qué crees que hay en ese almacén?, murmuró Alejandra. Solo hay una forma de saberlo. Nos dirigimos directamente al puerto de Vigo. Al llegar tuvimos que usar influencias, llamadas, e incluso un poco de dinero para obtener acceso al contenedor. Las llaves coincidían. Lo abrimos con lentitud. Dentro, bajo una lona gris, había una colección de muebles envueltos en plástico, documentos guardados en cajas selladas y un baúl de madera oscura con el sello original de Muebles Sostenibles Ibéricos. Lo abrí con las manos temblando. Dentro, perfectamente conservado, estaba el prototipo original de la línea de muebles ecológicos que Carmen diseñó en los años 70, con sus notas manuscritas, sus bocetos, sus ideas. Todo lo que había sido robado, enterrado, destruido, y en el fondo del baúl una carta dirigida a mí. Emma, si estás leyendo esto es porque lograste lo que yo no pude restaurar. No es solo reparar, es rescatar la verdad. Te dejo mi historia, haz con ella lo que nunca me permitieron hacer, contarla al mundo. Caí de rodillas. Alejandra me sostuvo mientras las lágrimas caían sin freno. Lo sabía, susurré.
Siempre lo supe, ella nunca fue solo una abuela, fue una pionera, una mártir. Alejandra por primera vez lloró conmigo, y ahora tú eres la que lleva el martillo. Pasamos la noche en un pequeño hostal cerca del puerto. No dormí, repasé cada página, cada dibujo, cada anotación. Me di cuenta de que tenía en mis manos no solo una historia familiar, era un manifiesto, un testimonio, y lo más poderoso era saber que nadie podía ya silenciarlo. A la mañana siguiente, al volver al coche, la ventanilla del conductor estaba rota y en el asiento una bala envuelta en una servilleta. La bala era real, pesaba poco, pero sentí que me aplastaba el pecho. La recogí con las manos desnudas, sin pensar. Las yemas de mis dedos rozaron el metal frío y entendí sin necesidad de palabras que ya no era una advertencia simbólica. Era una promesa o una sentencia. Alejandra no dijo nada, solo se quedó mirando el hueco en el cristal, como si tratara de entender cuántos hilos invisibles habíamos cruzado para llegar a ese punto. Luego se giró hacia mí y murmuró: tenemos que irnos. Y eso hicimos. Dejamos Vigo a toda prisa con los documentos, el prototipo y la carta de Carmen metidos en el maletero. Durante el viaje de regreso nadie hablaba, solo el sonido de los limpiaparabrisas rompiendo la lluvia contra el parabrisas. Cada kilómetro recorrido era un recordatorio de que estábamos vivas. Por ahora volvimos a Madrid al amanecer, y al llegar a mi taller lo supe de inmediato. Alguien había estado allí, no había nada roto, pero la puerta no tenía la resistencia habitual, una ligera marca en la cerradura. Al entrar todo parecía intacto hasta que miré la vitrina de cristal donde guardaba la primera herramienta que me regaló Carmen. El cincel con su nombre grabado había desaparecido. Quieren borrar cada huella, dije en voz baja. No se conforman con destruir el pasado, quieren vaciarlo. Esa misma tarde convoqué a los medios. Era ahora o nunca en el salón de actos del Museo Nacional. Frente a cámaras, periodistas y curiosos presenté los documentos: el diario de Carmen, los planos originales, los contratos falsificados, las pruebas del desmantelamiento de la empresa hermana. No hablé con rabia, hablé con verdad. Durante décadas la historia de una mujer visionaria fue enterrada para proteger el ego de hombres poderosos. Hoy su legado se expone no como una venganza, sino como una restauración, porque no hay justicia sin memoria y no hay memoria sin coraje. Los aplausos fueron tímidos al principio, luego crecieron. Algunos lloraban, otros grababan. Yo solo sentí alivio, no euforia, no triunfo, solo la paz de haber roto el silencio. Después del evento volví a casa con Sara y Alejandra. Nos sentamos alrededor de una botella de vino, la misma marca que tomábamos en los viejos cumpleaños familiares, y por primera vez en años reímos, no por alegría sino por incredulidad. ¿Te das cuenta?, dijo Sara, has hecho historia literalmente. No, yo respondí. La Carmen, yo solo quité el polvo. Alejandra se levantó entonces, fue hasta su bolso, y sacó un sobre. Esto es lo último que puedo darte. Lo encontré en el antiguo archivo legal, estaba oculto entre papeles de fusiones, nadie más lo ha visto. Era un testamento, no de Carmen, de Julián, mi abuelo, y allí con su firma, su letra y su sello. Reconocía que Carmen fue cofundadora legal y accionista igualitaria, que cedió su participación bajo coacción y que pedía como último acto de redención que se restituyera su nombre y su parte del legado a su descendiente directa. Lo escondió, dije con voz temblorosa. Sabía que nunca tendría el valor de decirlo en vida, pero tú sí lo tienes, dijo Alejandra, y eso es lo que te hace diferente. Llevamos ese testamento al juzgado. Una semana después la sentencia fue firme. Carmen Márquez fue reconocida como fundadora, su línea de diseño reactivada, su nombre inscrito en el Salón de Pioneras del Diseño Español, y por primera vez yo sentí que todo había valido la pena hasta que una noche
Mientras organizábamos los últimos elementos de la exposición me llamaron del hospital mi madre. Había sido ingresada tras un colapso nervioso. La última frase que pronunció antes de perder el conocimiento fue: Emma, tu abuela no murió de causas naturales. El hospital olía a desinfectante y a flores muertas, a esas mezclas tristes que uno nunca sabe si vienen del suelo o del alma. Cuando entré en la habitación 412, millas madre estaba conectada a un gotero, la piel pálida como la cera, los labios resecos. Me senté a su lado sin decir palabra. Emma susurró apenas audible: no fue el corazón. ¿Qué dices, Carmen? Tu abuela no murió dormida como dijimos. Tragué saliva, mi pecho se encogió. Fue envenenada. Continuó por el mismo grupo que ahora te persigue. Me temblaron las piernas, me levanté de golpe, incapaz de contener el temblor. ¿Quién? Julián no lo permitió, pero uno de sus socios sí. Aurora lo sabía, todos sabían. Yo me callé por miedo, las lágrimas me caían calientes, violentas. ¿Por qué nunca dijiste nada? Porque si lo hacía te perdía también a ti, y ya había perdido suficiente. Apreté su mano, ya no había palabras suficientes, ni odio ni perdón, solo ese puente roto entre madres e hijas que a veces solo la muerte sabe reconstruir. Mi madre murió 2 días después. El funeral fue sobrio, sin honores como ella habría querido, pocas flores, pocas palabras. Después de enterrarla abrí su caja de seguridad, dentro un diario, uno que nunca vi, y una carta para mí. Emma, si estás leyendo esto es porque ya no puedo sostener más verdades. Lo callé todo como muchas mujeres de nuestra familia, no por debilidad, por agotamiento. Te toca ahora a ti romper la cadena. Hazlo por Carmen, hazlo por ti. Y lo hice. Denunciamos al grupo Aurora con el testamento de Julián, los documentos de Vigo, el testimonio grabado de mi madre y el apoyo público. Tras la exposición logramos lo impensable: desmantelar la red de poder que había gobernado Industrias Márquez durante casi 50 años. Aurora fue citada a declarar, pero nunca se presentó. Días después apareció muerta en su finca de Galicia. Muerte natural, dijeron, pero nadie lo creyó. Los socios restantes huyeron del país. Las cuentas se congelaron y por primera vez en medio siglo la empresa volvió a estar en manos de mujeres con principios. Y ahora, años después, puedo contaros qué pasó con cada uno de nosotros. Alejandra se convirtió en cofundadora de una línea ecológica dentro de Industrias Márquez llamada Carmen. Dejó atrás el ego, aprendió el valor del silencio, del trabajo manual. No somos mejores amigas, pero somos aliadas, y eso vale más. Sara fue nombrada directora del Museo Nacional de Artes Decorativas. Nuestra exposición se convirtió en permanente. Publicó un libro sobre Carmen que se convirtió en bestseller. Aún cenamos juntas cada viernes. Mi madre la recuerdo en sus últimos días. Por fin liviana me enseñó que el silencio también es una forma de lucha, pero que la palabra, cuando se atreve, puede cambiar el mundo. Yo sigo al frente de Tesoros del Tiempo. Abrimos talleres en Valencia, Bilbao y Sevilla. Enseño restauración a mujeres jóvenes que buscan algo más que sobrevivir, quieren construir, preservar, resistir. Mi taller ya no es pequeño, pero conservo la mesa original, la misma donde apareció aquel mechón. A veces me siento frente a ella, pongo una copa de vino, el cincel con el nombre de Carmen grabado, y le hablo en voz baja. Lo logramos, abuela, lo restauramos todo, incluso a nosotras mismas, y lo que me devuelve el eco no son palabras, es la certeza de que las historias silenciadas siempre encuentran una voz.